Soy Constantino Ruiz Dorici. Yo fui trabajador de aquí de la fábrica del Pilar. En el 65-66 me incorporé. Tenía unos 15 años y entré como pinche. Aquí en el laboratorio, que hacía unas pruebas en el laboratorio de riqueza, de aquí de fabricación, para hacer un análisis de caña de azúcar de parcelas. Me enseñó primeramente, cuando empecé, enseñó Martín Felipe, Manuel Martín Felipe. Y entonces, pues, al enseñarme, pues yo ya me quedé solo y estuve unos años. Y después pasé, cuando fui más mayor, pues, cuando ya cumplí 18 años, entré como peón e incluso de ayudante algunos años, de fabricación también, ¿sabes? Cuando entré de pinche, entré solamente de pinche, nada más que las campañas, eran por ejemplo 2 meses y medio, 3 meses, porque antes la campaña duraba 3 meses. Después, pues, mi padre habló con el director y entonces, pues, hablando y tal, pues me metieron como eventual, cumplí ya 17, 18 años más o menos. Entonces ya entré en la campaña a hacer como peón, como ayudante para traer las muestras. Comencé de pinche haciendo pruebas de la caña de azúcar que me traían de las parcelas de aquí de Motril. Entonces, pues me traían como 8, por ejemplo, 8 muestras de diferencias, 4 cañas de diferencia, 4 cañas entonces tenían su etiqueta de cada propietario. Entonces yo pues iba, primero cortaba la mitad, lo sacaba el jugo. Al sacarle el jugo, pues lo hacía, pesaba 26 gramos, le echaban un matraz con acetato de plomo, con agua destilada y a filtrar. Y la otra parte pequeña de la caña, porque la parte más gruesa era para hacer los 26 gramos. Y la otra parte que me quedaba, que era menos de la mitad, pues quedaba para hacer como el secadero para hacer un zamarón. Zamarón era a ver lo que tenía, la poca cantidad de si tenía mucha azúcar o no. Entonces hacía un matraz de 2 litros, un matraz que es un matraz grande de 2 litros. Y total que eso pues lo hacíamos en un grifo con agua caliente y lo filtrábamos, y eso, el saco, eso cuando lo sacábamos, cogíamos un saco, lo metíamos en una prensa que teníamos al lado de donde está el molino para moler la caña esa, le sacamos jugo. Y de ese jugo se pesaba también, con el bagazo que le quedaba, lo metíamos en eso y a ver si quedaba algo de riqueza. En ese lo metían en un secadero, en un horno que tenemos para secar lo que es lo de la caña, el bagazo, eso es lo último que quedaba de la caña, para ver si sacaba algo de. Entonces eso es lo que se hacía que hacer, ¿no? Cada día. Se hacían 2 tandas. O sea, al llegar a las 6, por ejemplo, entrábamos a las 6 de la mañana, ¿no? Entrábamos a las 6 de la mañana y hacemos una tanda de todo, de los jugos, hasta la miel, hasta lo último, la melaza. Entonces íbamos cogiendo con un cacharrito por todos los sitios, encalados a este sitio, al otro. Cogemos muestras de todos lados. Residuos de estos que salían afuera. Había que coger el agua si perdía azúcar. Pues si se pierde azúcar, pues entonces el contramaestre, el vigilante, tenía que estar pendiente de eso y averiguar de dónde perdía ese azúcar. Y eso es nuestra misión, era esa. Estábamos 2 personas para traer las muestras y había un ayudante, que era el que pesaba los 26 gramos, las mieles, todas clases de laboratorio. Aparte estaba el químico, y después de echar la mano te lo echaba. Y después, pues, cuando terminaba la campaña, entré aquí en la fundición. Estuve en la fundición trabajando, estuve como
10, 11 años, por ahí más o menos. Y nosotros le ayudábamos a hacer las tierras, preparar tierras para hacer los moldes, para toda clase de piezas de bronce, a modo dos fundiciones de bronce, uno de hierro, el último era de hierro, porque entonces eran más grandes y más trabajo, quiero decir, que teníamos que echar, había afuera uno como un horno, forrado como un barro especial, para que no se quebrante ni nada, para aguantar no sé cuántos miles de grados de temperatura, ¿no? Porque el hierro ese íbamos echando arriba 15, 15, 15, había uno arriba, otro subiendo con un carrito, con una cuerda, con una capucha de eso llamábamos, para el que estaba el tiro en la boquilla, le echábamos carbón, le echábamos piedra también. Y entonces ahí el hierro ese se fundía. Y entonces en la parte de abajo ya entrando adentro de la fundición, había una serie de personas pendientes de eso. Estaba el dueño, vamos, el oficial, y había otra persona, cuando echaban el cardo, había que pincharlo con unas lanzas que había para que saliese el hierro, ¿no? Fundido. Salía el cardo, eso es peligroso. Entonces yo porque estaba afuera, pero los que estaban tenían como unos mandiles aquí puestos, unas de estas también para las piernas, para que no le quemara las piernas ni todo eso. Y entonces se echaba en un crisol que era redondo, depende cómo era la pieza, ¿sabes? Había también una grande que teníamos un tiro de esos, pero a mano, había que hacerlo a mano, pero caía el cardo ahí. Y había que echarlo eso, volcarlo, para echarlo a las piezas, porque estaba todo lleno de piezas, toda la fundición. Y había que hacer todo eso, ¿sabes? Y eso, cuando se terminaba todo eso, al otro día volvíamos, teníamos que ir descubriendo las piezas, quitando la tierra y todo eso, las cajas limpiarlas, quitarle todo, y eso para enfriarlas, para traerlo a los talleres, para torno y para todo eso, para ajuste y todo eso. Se hacía dos fundiciones de bronce. El bronce era menos trabajo, pero peligroso, porque era toda base de mano. Y entonces había como unos hornos al pie de la fundición, había dos hornos y había que meter los crisoles, hirviendo, y cuando una vez estaba ya derretido el bronce, que había que echar bronce, ya teníamos ya todo preparado, de bronce, para echarlo ahí, entonces pues había que coger test por un lado, otros test por otro lado, y había uno que tenía como dos manecillas así, para ir dándole vueltas, para ir echándolo a las cajas. Ya las cajas estaban preparadas para echarlas por eso que hacía él, para que le echaran el bronce, el bronce por ahí. Eso se fundía, pues eso salió líquido. Eso está a no sé cuántos miles de temperatura que se achicharraba, entonces teníamos que protegernos con mandiles de estos de los filtros y todo eso, de las prensas, para no quemarse la gente, y aguantar lo que pudiéramos hasta que se terminaba eso, y después el otro, hasta que terminaba de hacer todas las piezas, no. Una vez que terminaba, había que dejarlo hasta el otro día. Sí, unos mandiles que hacían de los filtros de jarabe y los filtros de las prensas, que eran más gruesas, pues lo hacían más o menos, le pillaban unas cuerdecitas así finas, echándolas y con unas cuerdas aquí al lado, pues le echábamos. Y unas penilleras más o menos, pero ya esto lo hacían las mujeres. Ahí había unas mujeres en el cuarto del mecánico que hacían todas esas cosillas, no para eso, sino para otras cosas, para el soldador que esté soldando, eso entonces lo hacían ellas. Es como unos protectores que
Y en las calderas también que había gente para limpiar las calderas, utilizaban eso, en fin. Un modo de seguridad más o menos, no había otra cosa como para eso. A veces también había que poner unas gafas, porque esa calor tan terrible que hay, pues te quemaba la vista, ¿sabes? Porque estaba hirviendo. Da miedo, la verdad que da miedo, pero había que hacerlo. Y la suerte que hubo que no había problemas, ni había víctimas, ni había nada. En el tiempo que yo estuve y hasta el tiempo que terminó eso, no hubo problemas en ese tema, ¿sabes? En el Ruplo, pues una vez que yo dejé de hacer todas esas cosas, o de hacer las muestras esas que hacía, pues hicieron entre la cooperativa, cañera, remolachera, y la azucarera, pues hicieron ahí un laboratorio de pago por riqueza, que construyeron ahí el Ruplo. Y entonces venían los camiones, primero pasaban por la báscula, pesaban primero la báscula, pasaban por debajo, le daban la vuelta, pasaban por el Ruplo, pinchaban 2 veces, uno con la parte de adelante y atrás. Subía para arriba otra vez, lo echaban en un tubo que teníamos en el laboratorio y había unas puertas, echábamos los canutos, que eran unos canutos así más o menos, caían y eso había que pasarle una máquina que teníamos 2, para picar la caña esa y pesar 200 gramos, cada 200 gramos para el laboratorio. Entonces lo echábamos en un carro de obra de esta de albañilería, para echarlo todo, mover bien esa caña, para echar 200 gramos, un puñadico de aquí, otro puñadico de acá. Ya entraba al laboratorio una ventanilla y ya pasaba al laboratorio y pesaban 200 gramos, pasaban por una prensa y ya pues después pesaba 26 gramos con ese jugo que sacaban, pesaba 26 gramos, de 26 gramos le echaban acetato de plomo, lo ponían a filtrar con filtro blanco en un embudo de cristal, todo era de cristal, y había un polímetro más bien automático más bien. Entonces entre las chicas repartían el trabajo entre las 3. Pero yo estuve unos años trabajando por aquí en el bagazo, que caía el bagazo, en los camiones para estar pendiente de cargar el camión y todo eso. Eso se lo llevaban para la celulosa. Porque antes la fabricación, lo de que era celulosa, alimentaban, se hacía también con bagazo. Y es que sobraba, pues iba para carreras. Parte era para las carreras y parte para el camión. Entonces había un camión después había otro, con para que unos tordos, pues salían en carretera, para que no se derramase por ahí yendo en carretera. Pues mira, la fábrica, pues siempre nos hemos pasado bien. Hacíamos una anécdota muy buena que, por ejemplo, con la miel rica, pues antes no era barra, antes era pan o gasa de pan, un pan redondo, ¿no? O una rosca, ¿no? Total, que lo empapábamos, lo de que trabajábamos en el laboratorio, y como teníamos un horno para hacerlo de la bagazo y todo eso, cuando más o menos terminábamos de hacer eso, para que lo limpiábamos un poco y echábamos en una bandeja, limpiábamos la bandeja, poníamos el pan lleno de miel, con un papel de esos de estraza, y le echábamos miel y lo hacíamos a no sé cuánta temperatura, le echábamos azúcar por arriba. Y era como un pastel, como una merienda. Y eso estaba riquísimo, porque era miel rica pura. Esa era buena hasta para los resfriados. El jarabe de los citros y lo de las mieles, estando en Vitoria como aquí, la gente lo tomaba como para los resfriados, para la garganta. Y era buenísimo. A mí, estando en Vitoria, por ejemplo, pues me pedían los compañeros, mira, si me puede echar una botellita de jarabe,
del alcohol, de la caña, se hacían colonias, perfumes, se hacían todas clases de licor 43, se hacía cuantro, se hacía muchas clases de bebidas, ron, miel, todo eso se hacía. Y había también se hacía perfumes muy buenos, que era buenísimo. Esos que tenían ellos una esencia que le echaban a ese alcohol, pero ese alcohol era puro, para alcohol, para licores. En la fábrica esta de Salobreña venían las cubas y se llamaban cubas de alcohol de 96 grados, puro, para las bebidas del licor 43 y todo eso. Entonces este hombre me enseñó a varias cosas. Hacíamos refresco de limón, con los cascos de limón, cogíamos el limón, lo cortamos en trocitos para meterlo en unos botijos que se hacía antes de zinc, que lo hacían aquí en un taller que había aquí al lado, de hojalata, lo soldaban en fin, entonces eso servía para beber y estaba muy fresquito, para por la noche pues gustaba, iba por los sitios, por ejemplo iba yo por el laboratorio, por las muestras, y tenían la gente, la que estaba en las tachas, los que estaban en los molinos, tenían sus botijos grandes, pesaba por lo menos 2 litros, ¿no? Y por un lado era más fino, y por otro le echaba el casco de limón con azúcar, lo movía bien, eso estaba canela, fresquito, ¿sabes? Y eso bebíamos, ¿sabes? O sea, que de la caña y del alcohol se hacían muchísimas cosas. El aguardiente también se hacía, toda clase de licores, todo lo que llevase. Ahora que tenían que echarle ellos, los químicos le echaban la esencia que necesitaban. Que estuvieron en La Vega rodando, ¿sabes? La Vega, entonces, gente que estaba en las mondas, los contrataron, ese día no trabajaron porque había mucho dinero y cuando terminábamos el rodaje, tanto como nosotros dejamos de trabajar ese día. Algunos los cogí, lo que pasa es que no sé qué pasó, que no nos vemos ninguno. Se ven nada más que los actores nada más. Oí la escalera y las imágenes de lo que era la fábrica, lo que era las tazas y todo eso. Y fue una experiencia muy bonita, pero ¿qué pasa? Que no salimos. Pero nos pagaron por ser extra, eso es el trabajo extra. Fue una experiencia muy bonita, estuvo como unos días aquí haciendo rodaje, pero les pagaron a la sociedad, les pagaron a todos los que trabajaron de las mondas, todo lo que como Cuba es cañera también, porque había muchas fábricas, pues era rodada sobre el tema ese. Bueno, vengo también de familia azucarera por parte de mi abuelo, por parte de mi padre. Mi abuelo se llamaba Eduardo, mi bisabuelo, mi padre se llamaba Antonio, mi hermano se llama Antonio también, y los tres trabajaban en la azucarera española, o Sociedad General Española que había. Entonces, yo pienso que mi abuelo, bisabuelo, empezó, no sé si en Santa Juliana, en Armilla, empezó a trabajar ahí. Mi padre pues también estuvo trabajando allá y también estuvo en Caseta bastantes años trabajando allí de joven, después se vino a casarse a Granada con mi madre granadina, mi padre era del Hacha y ya al cerrar la fábrica aquella pues lo trasladaron aquí a Motril. Y ya pues nacimos mi hermano Antonio, que en paz descanse murió, y yo, y mi hermano mayor nació en Granada. Mi hermano Antonio que falleció, pues estuvo también trabajando, lo hicieron fijo, hizo exámenes y tal, estuvo en el torno, estuvo en las tachas también trabajando un poco tiempo, las tachas, unos años de campaña. Una vez que ya terminó esa cosa, pues yo ya cogimos 4 compañeros y entonces pues hicimos ahí un juicio y tal, ¿no? Para nuestros derechos, ¿no? A ver, por era de los más antiguos, para que nos mandase a cualquier fábrica y entonces nos trasladaron a Vitoria.
Y ya después esto ya cerraron y unos se fueron por ahí, unos se fueron a Málaga, otros se fueron a Jerez, en fin, repartidos. Otros se quedaron, mi hermano por ejemplo se quedó, puso su taller y tal, ¿no? Y cada uno se buscó. Y yo la suerte que tuve es que me fui a Vitoria, muy bien, que estuve muy bien allí, buenos compañeros, bien, fábricas diferentes, pero es casi la misma fabricación. Estuve ahí en Vitoria, estuve hasta el 98, por ahí 99. Cerraron la fábrica de Vitoria, en el 98 por ahí. Me mandaron para Benavente, ahí tuve 5 años. Después me fui a la Alcolera de Salobreña y terminé en el 2004, 2000, no sé qué, 5. Yo he tenido muy buena experiencia en la fábrica que he estado, tanto en la remolacha como en la caña, grandes compañeros, que nunca se me olvidarán, unos fallecieron, otros viven, porque eran jóvenes y tal. Y tengo una experiencia muy buena de que donde he estado muy a gustico, no he tenido problemas. Y los jefes, ¿a cuál es mejor? Pues una tristeza, porque por aquí han estado mis padres, ha estado mi hermano, he estado yo, he conocido a mucha gente, ya no están con nosotros. Y verla ahora, pues me da pena verlo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para contar lo que haga falta y todo eso. O sea que...